La historia previa era que, gracias a la reorganización del palacio del príncipe heredero de parte de nuestra protagonista, una genial hotelera y criada, Lecha Errin, ahora conocida como Rosé Stania, ella esperaba que su vida en el palacio fuera más cómoda en el futuro. Sin embargo, debido a sus talentos, el príncipe heredero decidió llevarla al imperio de Desat. Entonces, tras recibir una despedida triste de parte de todos, partieron hacia el imperio de Desat. Así debió ser, pero cuando recuperó la conciencia gracias a los gritos del príncipe heredero, se encontraba en peligro, y no comprendía qué demonios fue lo que pasó. Un día antes de que sucediera esa situación, antes de adentrarse en el desierto, nuestra protagonista le pidió a Su Alteza, el príncipe heredero, que se quedara quieto. Calix le cuestionó qué demonios estaba haciendo, pero antes de que terminara su pregunta, Rosé le dijo que debía de mantener la boca cerrada. Procedió a colocarle una crema en el rostro y, tras finalizar, le dijo que ahora debía darle sus brazos. Calix, confundido, le preguntó qué demonios era eso. Nuestra protagonista le explicó que era una crema para prevenir las quemaduras solares. Internamente, se alegró de que hubiera un protector solar en la bolsa que le dio el diario días atrás. Le dijo al príncipe que, aunque le resultara incómodo, debía usarlo. Calix le cuestionó por qué, a lo que Rosé le respondió que esas eran cosas que eran necesarias para el desierto. En ese momento apareció Ruel, y le advirtió a Su Alteza que no debía confiar demasiado en la señorita Stania, dado que ella nunca antes había realizado un viaje como ese. Rosé le contó al príncipe que había escuchado que las tormentas de arena son frecuentes en el desierto, y le dijo que un pañuelo lo ayudaría a bloquear el sol y mantener los granos de arena fuera de sus vías respiratorias. Sin embargo, le dijo a Ruel que no tenía más pañuelos para él, porque solo trajo el suyo y el de Su Alteza. Ruel, simplemente, actuó indiferente y evitó su mirada. Nuestra protagonista no comprendía por qué Ruel se comportaba de esa manera últimamente. Calix, intrigado, le cuestionó a Rosé cómo demonios ella sabía todas esas cosas. Rosé le preguntó qué quería decir. Calix le contestó que, como dijo Ruel, ella nunca antes había ido al desierto, por lo que no se explica cómo ella conoce lo que se necesitaría. Nuestra protagonista se dio cuenta de que era demasiado competente de nuevo, sintió que era de verdad difícil tratar de ser menos competente. Para intentar apaciguar las dudas del príncipe, le contestó que lo leyó en un libro cuando era niña. Calix, dudoso, le cuestionó qué libro era. Nuestra protagonista se sintió en apuros, ya que no le podía contestar que lo había leído en un libro titulado Supervivencia en el desierto. Nerviosa, le respondió que no recordaba el título. El príncipe heredero lo dejó pasar, le dijo que estaba bien y le pidió que se diera prisa. A nuestra protagonista le extrañó que no le hiciera más preguntas. Y se dio cuenta de que últimamente Calix estaba siendo extremadamente indulgente con ella. En ese momento, Ruel llamó a la señorita Stania, y le comentó que ella podía ir en caballo junto a él. Nuestra protagonista quedó de piedra porque no esperaba que le propusiera viajar juntos. Incrédula, le preguntó qué fue lo que dijo, y si de verdad tiene que ir en ese caballo, el cual masticó el cabello de un caballero anteriormente. Ruel le cuestionó si prefería viajar sola. Le contó que, como ella había dicho que no sabía montar en caballo, fue que le sugirió eso, a no ser que quisiera montarse en el carruaje junto a Su Alteza. Rosé rápidamente le aclaró que no. Y le expresó que estaba agradecida de que el caballero le ofreciera llevarla. Internamente, se preguntó por qué Ruel dijo eso, y si acaso esperaba que ella fuera con el protagonista masculino en un carruaje a solas. Reflexionó que aunque era cierto que el príncipe heredero era mejor persona de lo que pensó al principio, no quería que se siguieran esparciendo los rumores de romance entre ella y el príncipe, por eso quería mantener su distancia. Luego, Ruel no dejaba de observar a Rosé con desconfianza. En el camino a Desat, nuestra protagonista se dirigió a Ruel como Sir, a lo que él la corrigió y le pidió que solo lo llamase Ruel. Rosé le preguntó qué fue lo que dijo, a lo que Ruel le comentó a la señorita Stania que podía llamarlo Ruel, ya que ambos trabajan juntos como los ayudantes más cercanos de Su Alteza. Nuestra protagonista le pidió que entonces él también la llamara Rosé, a lo que Ruel aceptó. Ruel le preguntó cómo fue que lo logró, a lo que Rosé le cuestionó a qué se refería. Ruel explicó que Su Alteza no era una persona que permitiese a cualquiera estar a su lado, y era alguien especialmente cauteloso con sus criadas. Entonces, le volvió a preguntar cómo fue que lo logró. Rosé se percató de que, por su tono y por sus acciones, parecía molesto. No lo podía creer,
y se preguntaba si acaso ese tipo estaba celoso porque perdió a su amigo. Aunque no quiere creerlo, ya que lo considera imposible porque ya no era un niño. Creyó que debió haber sido inquietante para él verla a ella ganarse la confianza de Calix, y supuso que era la primera vez que algo así sucedía. Además, estaba el hecho de que todas las otras doncellas resultaron ser unas traidoras. Recordó que así fue en la novela, Ruel realmente estaba a la altura de ser el confidente más íntimo de Calix. Rosé le respondió que tal vez ella no es cualquier persona. Cuando estaba sacando algo de su bolsa, le comentó que ella ya sabía lo que le preocupaba a Ruel, y le aseguró que no necesitaba preocuparse. Mientras le cubría la cabeza con un pañuelo, le confesó que ella solo intentaba sobrevivir en el palacio del príncipe heredero el mayor tiempo posible. Ruel le cuestionó si no había dicho que no tenía más pañuelos. Rosé admitió que mintió, porque parecía que a Ruel no le agradaba a ella. Ruel le preguntó si entonces estaba diciendo que lo hizo para tratar de molestarlo. Nuestra protagonista le cubrió la boca con el pañuelo y, juguetonamente, le advirtió que si hablaba demasiado, se le metería arena en la boca. Ruel, al darse cuenta de que lo estaba molestando, decidió molestarla también haciendo que el caballo brincara. Con una sonrisa burlona, le advirtió a Rosé que tenía que agarrarse fuerte, porque algunos monstruos suelen aparecer por ese lugar. Y eso es lo que pasará. Serían los monstruos los que la dejarían en aquella situación complicada. Después de que Rosé recuperara la conciencia, Calix logra salvar a Rosé sujetándola fuerte de la cintura y metiéndola dentro del carruaje. Nuestra protagonista, alterada, le comenta a su Alteza que pensó que iban a morir. Le pregunta a él si se encuentra bien, y cuestiona si ahora van a morir. Calix le pide que se calme, y le aclara que no van a morir. Rosé, intrigada, le pregunta cómo sucedió todo eso. Calix le explica que ese bicho es un grifo. Y le cuenta que ha escuchado que a menudo esas criaturas se aprovechan de los viajeros en el desierto, pero nunca se imaginó que fueran capaces de llevarse un carruaje entero. Maldice por la situación, y le comenta que todo lo que tienen que hacer es esperar a que el grifo los lleve a tierra. Nuestra protagonista, aterrada, le pregunta si un grifo es la bestia que tiene cabeza de águila y cuerpo de león. Y cuestiona si esas criaturas no son capaces de comer un carruaje. Calix le responde que no, que a los grifos les gustan las cosas brillantes, y le cuenta que al carruaje le pusieron demasiado oro sin ningún motivo, solo porque es el carruaje del príncipe heredero. Recuerda que anteriormente uno de los empleados le comentó que, por órdenes de su majestad el emperador, se había preparado un carruaje especial. Llega a la conclusión de que, entonces, todo eso estaba planeado. Le cuenta a Rosé que todo debió haber sido organizado por el primer príncipe y no por el emperador, y maldice por no haberse dado cuenta antes. En ese momento, sienten una fuerte sacudida que asusta a nuestra protagonista. Calix la abraza para protegerla. Antes de eso, la noche anterior. La caravana que atravesaba el desierto se dispuso a descansar al llegar la noche. Nuestra protagonista, a pesar de que solo había llevado medio día cabalgando, sentía que se estaba muriendo. Estaba preocupada de que fuera de esa manera durante 10 días. Ruel le avisó que iría a intercambiar el caballo por un camello y se retiró. Al ver a Ruel de esa manera, Rosé supuso que él no estaba ni siquiera cansado. Concluyó que ser caballero es algo increíble. Al observar a su alrededor, se percató de que se encontraba en un pueblo nómada, y creyó que ese ambiente era completamente diferente a Fosnia. Ya que se habían asentado en ese pueblo, sintiéndose motivada, pensó que había llegado el momento de preparar lo que tenía planeado. Unas horas después, nuestra protagonista les comunicó a su majestad y a los caballeros que había preparado una comida deliciosa. Los caballeros se babearon al ver el impresionante banquete. El príncipe heredero se extrañó por la comida que preparó Rosé, y le comentó que no parecían ser las provisiones que habían traído. Rosé le contó que ella había pensado que debía preparar algo diferente a lo que solían comer, y por eso lo alistó por separado. Le contó que era principalmente carne ahumada, y le aseguró que no sabe tan mal. Internamente, se sentía confiada porque elaborar platos dignos con alimentos en conserva son los conceptos básicos para vivir solo. Con entusiasmo, les dijo que, como el príncipe heredero y sus caballeros estaban viajando un largo camino, debían comer bien. Los caballeros se conmovieron hasta las lágrimas por la consideración. Al comer la comida, exclamaron que era delicioso, y que la señorita Estania era un ángel. Calix apartó un asiento y le pidió a Rosé que se sentara.
Nuestra protagonista intentó explicarle que su lugar estaba en el fondo, pero Calix insistió. Luego, le informó que también, a partir del día siguiente, ella lo acompañaría en el carruaje. Nuestra protagonista trató de comentarle algo, sin embargo, Calix le advirtió que si iba a decir algún pero, lo mejor sería mantener la boca cerrada. Rosé se quedó confundida, no sabía por qué Calix quería que ella viajara con él. Lo que había pasado esa tarde para que Calix le pidiera eso. Es que, cuando vio a Rosé colocando a Ruel un pañuelo y sonriéndole muy alegre, no le gustó para nada. Pero como no lo iba a admitir, le dijo a Rosé que simplemente se sentía aburrido por estar solo en el carruaje, y le pidió que no buscase otro significado innecesario. Nuestra protagonista le aclaró que en realidad no le estaba buscando ningún significado. Calix le pidió que simplemente viajase en el carruaje a partir de mañana, a lo que Rosé le dijo que seguiría sus órdenes. Calix le aclaró que era una sugerencia, no una orden. Nuestra protagonista le respondió que entendía a su Alteza. Calix le cuestionó por qué no le decía gracias. Rosé, con mucho dramatismo, le comentó que estaba muy emocionada y que estaba muy agradecida por la inmensa amabilidad de su Alteza. Calix se quedó sin palabras. Luego se sintió molesto y le cuestionó si acaso se estaba burlando de él. Nuestra protagonista, entre risas, le respondió que, por supuesto que no a su majestad, aclarando que nunca se atrevería. En el fondo, reflexionó que, aunque era cierto que se estaba burlando, debía tener cuidado de no cruzar la línea. Alguien interrumpió en el campamento del príncipe heredero gritando. Pidió que por favor le permitieran ver a su Alteza. Calix salió para ver qué estaba pasando y cuestionó por qué había tanto alboroto. Uno de sus caballeros le respondió que no era nada, y que esa persona ya se iba. El hombre, al ver a su Alteza, se liberó del agarre del caballero y corrió hacia Calix. El hombre se arrodilló ante su Alteza y le suplicó que, por favor, aceptara esa aldea como parte del imperio de Fosnia. Luego de ver la desesperación del hombre, le permitieron entrar a la carpa del príncipe. El hombre, mientras temblaba, le pidió a su Alteza que, por favor, escuchara su historia. Rosé supuso que estaba bastante asustado. Pero estaba segura de que, por lo menos, ese hombre, había escogido a la persona correcta para hablar. Dado que el protagonista masculino era un key tirano. ¿Qué es un key tirano? Es un tirano que es capaz de cortar el cuello sin piedad de sus vasallos, para que su pueblo pueda vivir mejor. Calix le comentó al hombre que, como mucho, había pensado que pediría comida o suministros. Sin embargo, le preguntó por qué quería que se incorporaran como ciudadanos del imperio a los habitantes del pueblo. El hombre le contestó que, como su Alteza podía ver, ese lugar no era apto para que las personas pudieran vivir. Le contó que la tierra era demasiado árida como para que los cultivos crecieran, y además tenían que vivir con miedo de que los monstruos aparecieran en cualquier momento. Nuestra protagonista se sorprendió dado que pensó que ese era un refugio temporal, pero resulta que es un pueblo. Calix le dio la razón diciendo que eso era lo que parecía. Rosé no podía creer que reaccionara de esa manera cuando alguien le estaba pidiendo ayuda. Lo fulminó con la mirada porque creía que estaba siendo grosero. Calix le cuestionó a Rosé si había algún problema, pero nuestra protagonista le respondió que no era nada, porque no podía decir sus pensamientos en voz alta. Calix le preguntó al hombre por qué le estaba pidiendo ayuda a él, una persona de Fosnia, cuando ese desierto es territorio de Desat. El hombre le cuenta que son miembros de una tribu que fue expulsada del imperio de Sat. Calix le cuestionó si entonces, dado que habían sido expulsados, le estaba pidiendo un favor a él, el príncipe heredero de una nación rival. Le cuestionó si tenía la intención de empeorar la relación entre Fosnia y Desat. Rápidamente, el hombre le aclaró que no, e intentó argumentar más, pero Calix lo detuvo exclamando que no necesitaba escuchar más. El hombre no se dio por vencido y continuó rogando, alegando que la gente se estaba muriendo. Sin embargo, Calix se fue del lugar y nuestra protagonista no se explicaba por qué motivo esa tribu fue expulsada por Desat. No encontraba explicación sobre qué podría causar la expulsión de un pueblo entero, tenía dudas sobre si habría sido algún crimen. Sin embargo, recuerda que cuando vio el pueblo, parecía que también había niños, y sabía que niños tan pequeños no podrían haber cometido crímenes. Calix interrumpió sus pensamientos, cuestionando si acaso lo estaba escuchando. Nuestra protagonista se disculpó y le preguntó si dijo algo. Calix le cuestionó si entonces lo estaba ignorando, y le advirtió que se estaba volviendo bastante atrevida.
Luego le pidió que tomara eso y le entregó una daga. Nuestra protagonista, confundida, le preguntó a Su Alteza si eso era un cuchillo de color rosa. El príncipe le comentó que esas personas irían a por ella esa noche, le sugirió que, si intentaban algo sospechoso, se defendiera con eso. Le explicó que, como no pudieron convencerlo a él, probablemente intentarían influenciar a sus súbditos más cercanos, ya que los vio bastante desesperados. Rosé le preguntó por qué irían a por ella y no por Ruel. Calix le preguntó quién era la persona que estaba allí con él, a lo que Rosé le respondió que ella. Calix le preguntó quién era la persona que viajaría con él en el carruaje mañana, a lo que Rosé le respondió que ella. Calix le preguntó entonces quién lucía más cercana a él, a lo que Rosé le respondió que esa era ella. Se alarmó al percatarse, y Calix le comentó que al fin lo entendía. Le pidió a Rosé que averiguara lo que querían y que descubriera lo que ocultaban. Nuestra protagonista, con una sonrisa, le respondió que sí, y prometió hacerlo cuando vayan a verla. Aunque en el fondo, no estaba segura de que fueran a buscarla a ella. Pero poco tiempo después, realmente aparecieron. Una mujer se arrodilló ante Rosé, y le pidió, entre lágrimas, que por favor, convenciera a su majestad. Nuestra protagonista le pidió a la mujer que se levantase, y le contó que ella era solo una sirvienta, por lo que no tenía el poder para hacer eso. La mujer le comentó que, sin embargo, Su Alteza parecía sentir mucho cariño por su doncella, y le preguntó si no sería ella la futura princesa heredera. Nuestra protagonista rápidamente le aclaró que no era lo que parecía. Avergonzada, le contó que ella solo es una buena y leal doncella que hace lo que le piden, y además una doncella muy talentosa. Le dijo a la mujer que primero hablaran, ya que lo único que ella podía hacer era escuchar sobre la situación que los afectaba, pero le recordó que la decisión final era de Su Alteza. La mujer le agradeció profusamente a la doncella, y durante toda la noche se quedaron conversando sobre cuál era la situación. A la mañana siguiente, nuestra protagonista se subió al carruaje, como se lo había sugerido el príncipe. Ruel solo la observó de lejos. Dentro del carruaje, Rosé no pudo evitar bostezar. Calix, al verla bostezar delante de él, le comentó que parecía estar muy cómoda con él, y le preguntó si se encontraba bien. Rosé se disculpó con su majestad. En realidad, estaba de esa manera porque escuchó a la mujer hasta el amanecer. Le contó a Calix que la noche anterior, justo como él dijo, uno de los miembros de la tribu fue a visitarla. Calix le preguntó qué fue lo que hablaron. Rosé le contó que la mujer le dijo que los estaban incriminando por traición. Ya que Desat era un imperio que adoraba al rey espíritu, por lo que reconocían el poder espiritual, pero no la magia. Calix le preguntó qué significaba eso entonces, y nuestra protagonista le aclaró, antes de que se haga una idea errónea, que no eran magos. Luego le pidió que mirara eso de allí. Calix, al ver a la mujer junto con un perro, le preguntó si estaba hablando de ese perro. Nuestra protagonista le contó que no era un perro, sino una bestia fantasma. Y debido a ese poder, es que fueron expulsados, pero también gracias a ese poder es que pudieron sobrevivir a los monstruos. Calix, sintiéndose frustrado, le comentó que todo era un dolor de cabeza. Rosé le preguntó si estaba dispuesto a aceptarlos. El príncipe le respondió que de ninguna manera, alegando que fueron expulsados de Desat acusados de traición, y si Fosnia los aceptaba, las cosas se podían poner difíciles. Nuestra protagonista asintió dándole la razón, pero en el fondo sabía que, como era un Key tirano, terminaría aceptándolos. Calix le cuestionó si tenía algo más que decir. Rosé, mientras bostezaba, le respondió que no, que eso era todo. Calix, al verla muy cansada, se acercó hacia ella y le sugirió que si iba a estar de esa manera, que simplemente durmiera. Nuestra protagonista, con una sonrisa, le aseguró que no tenía sueño. Calix le preguntó si le estaba mintiendo, dado que tenía los ojos medio cerrados. Rosé le comentó que realmente no tenía sueño en absoluto. El príncipe le bajó el pañuelo para que le cubriera los ojos, y le dijo que tenía permiso para dormir. Nuestra protagonista no entendía por qué le estaba hablando con una voz tan dulce, y aunque sabía que no debía dormir, se estaba sintiendo realmente cómoda. Concluyó que, ya que le había mencionado que podía dormir, entonces dormiría un poco. Debido a que se durmió, fue que Rosé no se dio cuenta cuando fueron tomados por el grifo. La sacudida que sintieron fue porque el grifo los dejó caer en el suelo. Nuestra protagonista, al abrir los ojos, no comprende qué fue lo que sucedió.
Rápidamente, le pregunta a su Alteza si se encuentra bien. Una aura roja sale del cuerpo de Calix y los rodea. Rosé tiene dudas sobre si eso es poder mágico. Calix le responde que él se encuentra bien. Le cuenta que parece que finalmente el grifo ha dejado el carruaje en su nido. Le pregunta a ella si está bien. Rosé, mientras se revisa y se da cuenta de que no tiene ninguna herida, le responde que está completamente bien. Calix le dice que entiende, y le comenta que deben de revisar afuera. Nuestra protagonista se percata de que está herido, y supone que tal vez le ocurrió eso por haberla protegido. Cuando salieron afuera, vieron que efectivamente se encontraban en el nido de los grifos, el cual se encontraba en la cima de rocas sedimentarias. Nuestra protagonista se congela, no sabe qué demonios es ese lugar. Reflexiona que, aunque se supone que está en un mundo de fantasía romántica para mayores de 19, por alguna razón, siente que está en una aventura. De verdad ya no sabe hacia dónde se dirige su vida. Le pregunta a su majestad qué deben hacer ahora, pero Calix le cubre la boca y le pide que baje la voz. Le cuenta que en algún momento esos grifos saldrán a cazar. Hasta entonces, deben esperar en silencio. Rosé en el fondo sabe que de alguna manera Calix no morirá, ya que es uno de los personajes principales. Así que está segura de que será capaz de superar esa situación. Pero, en el fondo, tiene dudas sobre si eso será realmente cierto. Por el hecho de que recuerda la cicatriz en la palma de su mano. Sabe que, por la gente que lo rodea y por la situación en la que se encuentra, claramente es el mundo de la novela, El Imperio de la Luna Sangrienta, que anteriormente ha leído. Sin embargo, se pregunta si Calix ha experimentado esas situaciones ridículas en la historia original. No cree que sea el caso, y siente que la historia se ha torcido debido a otras variables arrojadas en ese mundo. Para buscar respuesta, se acercó al príncipe y le susurró en su oído. Lo cual, sobresaltó a Calix. Rosé le pregunta si, por casualidad, ya había experimentado ese tipo de cosas, antes de que ella se convirtiera en su doncella. Las mejillas de Calix se tornaron rojas al tener a Rosé tan cerca. La alejó y le pidió que hablase un poco más alejada. Rosé le responde que está bien. Pero internamente no lo comprende, porque antes, él mismo le había pedido que guardara silencio. Sin embargo, le obedeció y tomó distancia de Calix. Calix le comenta que tampoco es necesario que estén tan lejos. Nuestra protagonista, confundida, le pregunta entonces qué debe hacer. Calix le responde que no importa y decide acercarse hacia ella. Con respecto a su pregunta anterior, Calix le cuenta que ese tipo de situación le ocurre todos los años. Rosé no le dijo nada, pero se le quedó mirando fijamente. Calix le pregunta qué pasa, y por qué lo mira de esa manera. Rosé, al ver sus mejillas rojas, le pregunta si por casualidad tiene calor. Calix rápidamente le responde que es porque están en un desierto después de todo. Nuestra protagonista piensa que ella está acostumbrada a los veranos de 38 grados de Corea, por lo que tiene tolerancia, pero supone que Su Alteza no. Usa sus manos para darle algo de viento, y le comenta que no hay otra cosa en ese lugar que pueda usar para generar una brisa. Calix se avergüenza aún más, ante ese nuevo acercamiento. Debido a la incomodidad que siente, le sujeta la mano a Rosé y le pide que se detenga. Le sugiere que deje de hacer cosas innecesarias y preste atención. Porque tan pronto como los grifos se vayan del nido, se irán de ese lugar. Luego de un tiempo, los grifos empiezan a moverse. Calix, al verlos alzar vuelo, le avisa a Rosé que parece que pronto se alejarán del nido. Le pide que, en cuanto le dé la señal, debe moverse. Rosé acepta. Calix al observar a Rosé, le preguntó si tenía miedo. Rosé, dudosa, le responde que no es que tenga miedo. Calix le dice que es una situación peligrosa, pero no hay por qué temer. Mientras le sujeta la mano, le recuerda que ya se lo dijo, que él está acostumbrado a ese tipo de situaciones. Nuestra protagonista estaba por responderle algo, pero Calix le informa que los grifos ya se han ido, y salen corriendo. Rosé se siente confundida, porque se supone que Calix es un tirano egoísta. Pero no se explica por qué está actuando cada vez más amigable. Siente que se ha encariñado con él. Pero se pregunta qué pasaría si todas esas situaciones, realmente se complicaron y salieron mal por culpa de ella. Cree que incluso si ese es el caso, no tenía más remedio que elegirlo, si es que quería sobrevivir. Una vez que salieron del nido,
Calix le dice a Rosé que tiene que elegir. Nuestra protagonista, mortificada, le pregunta si puede llamar eso una elección. Calix le dice que tiene dos caminos posibles. La primera opción conduce a un precipicio, le explica que, por ese camino, no será vista por los grifos, pero si daba un paso en falso, estaría muerta. La otra opción es ir cuesta abajo, pero le advirtió que parece que quedaron dos grifos exploradores protegiendo, y si la veían mientras bajaba, se convertiría en su comida. Le pregunta entonces cuál de esas dos opciones prefiere. A nuestra protagonista no le gusta ninguna de las opciones. Calix le comenta que la primera parece ser la mejor opción, dado que cree que ella tendrá más probabilidades de escalar milagrosamente el acantilado que de no ser vista por los grifos debido a su lento andar. Nuestra protagonista se molesta, no sabe para qué le preguntó a ella, si de todas formas él iba a tomar la decisión final. No puede creer que Calix quiera que ella tome ese camino estrecho, que haría llorar hasta a una cabra montés. Realmente odia la idea, no sabe sobre Calix, pero siente que es demasiado para ella, puesto que no es atlética. Sin embargo, tampoco quiere convertirse en la comida de un grifo. Tiene curiosidad sobre si habrá otra manera. Al ver a su alrededor, le cuenta a su majestad que hay un trozo de papel en la mano de aquel esqueleto, y que parece ser un mapa. Sintiéndose ansiosa, le dice que no sabe si será un aventurero, pero dado que murió en ese lugar y no en el nido, tal vez sea un mapa para salir de allí. Calix le cuestiona de qué servirá, si de todas maneras esa persona no pudo escapar, y murió en ese lugar. Rosé le expresa que, sin embargo, su Alteza es diferente. Calix le cuestiona qué hay de diferente en él. Nuestra protagonista le contesta que él es más fuerte, y que ella confía en todo lo que su Alteza hace. En el fondo, recuerda que trajo su diario con ella, así que siente que todo estará bien. Calix se ruboriza al recibir esos cumplidos. Se gira rápidamente para esconder su vergüenza, le dice que está bien, y le pide que consiga ese papel. Luego de conseguirlo, ambos miran el contenido del papel. Calix le comenta a Rosé que tenía razón, es un mapa, y que parece que en algún lugar hay un pasaje secreto excavado por los aventureros. Nuestra protagonista se emociona y expresa que eso es bueno. En el fondo, está feliz por despedirse de los acantilados y de los grifos. Sin embargo, Calix le cuenta que la ubicación de la entrada del pasaje está justo debajo de donde se encuentran los grifos. Posteriormente, ambos corrieron directamente hacia la entrada del pasaje ubicado en una cueva. Pero antes de llegar, lograron captar la atención de los grifos. Calix le pide a Rosé que se apresure, y la empuja para que entre rápido a la cueva. Nuestra protagonista se siente adolorida después de haber sido empujada bruscamente. Los grifos intentaron entrar por la pequeña entrada, pero no lo lograron. Rosé, asustada, le pregunta a Calix qué harán si esos grifos se abren paso. Calix le respondió que la entrada era muy estrecha, por lo que sería difícil que entraran. Luego, señala un lugar, le dice que hay un camino allí dentro y le pide que vayan. Mientras se adentraban en el pasaje, el sonido de los grifos, antes insistente, se diluye en el silencio, brindándole a nuestra protagonista una sensación de alivio. Al observar el mapa, le pregunta a su Alteza si eso no es el imperio de Desat. Calix le responde que así es, y que parece que han viajado muy lejos gracias a que volaron por el cielo. Rosé le comenta que eso es una muy buena noticia. Calix le cuenta que el problema es que, incluso cuando lleguen a Desat, no tienen sus papeles diplomáticos. Por lo que si entran de esa manera, puede ser la excusa perfecta para que se vuelvan en contra de ellos, ya sea el imperio de Desat o cualquiera de los otros príncipes. Nuestra protagonista le pregunta si entonces se rendirá. Mientras sujeta las manos de Calix, le expresa que ella sabe que su Alteza no lo hará, y le confiesa que ella cree en él. De repente, sienten un movimiento de rocas dentro de la cueva. Calix rápidamente atrae a Rosé hacia él para protegerla. El responsable del temblor que sintieron era un monstruo. Nuestra protagonista no sabe qué es ese monstruo, se pregunta si es una lombriz de tierra. Ya no sabe qué más podría salir mal, y siente que se está volviendo loca. En ese instante, sintió que el piso debajo de ella se empezó a romper. Mientras caía, se preguntaba si moriría en un lugar como ese. Calix, totalmente aterrado, intenta alcanzarla con su mano y de sus manos sale su magia para protegerla. Nuestra protagonista se pregunta si podrá volver a su mundo original, si es que muere en ese lugar. Sin embargo, tiene dudas sobre qué pasará con Calix.
el cual se aferró a ella para que cayeran juntos. Por fortuna, cayeron en un manantial subterráneo dentro de la cueva. Rosé logra salir del agua junto a Calix, y siente que cayeron muchos metros abajo. Alterada, le pregunta a Calix si se encuentra bien, pero Calix no responde. Como pudo, logró sacarlo del manantial hacia una superficie dentro de la cueva. Sintiéndose desesperada, empieza a gritarle a su Alteza para que despierte. Con temor, acercó su mano hacia el rostro de Calix, y se percató de que no estaba respirando. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.